Todos, todas y todas, bienvenidas a esta primera clase de la introducción al diplomado de música y género. Eh, Hoy la idea es repasar estos términos, nombres, definiciones generales que nos permiten discutir la sexualidad y el género de una manera más amplia, de una manera más diversa y sobre todo de una manera más representativa a las experiencias propias y a las experiencias de cuerpos diversos y ajenos a nosotros. Para empezar, vamos a hablar de esta distinción entre sexo biológico y género y un poco entender primero qué se refiere a esta terminología y luego qué implicaciones tiene para la experiencia humana. Segundo, hablar de identidad de género e identidad sexual. Y por último, hablar de orientación sexual y cómo todas estas categorías, definiciones y nombres nos ayudan a representar, visibilizar eh, y pues reconocer la diversidad en los cuerpos, en las experiencias, en las relaciones. Entonces, para empezar, como les decía, vamos a hablar de esta distinción entre sexo biológico y género. Realmente el sexo biológico, el sexo asignado a nacer, es una categoría médica que se emplea sobre todo en la medicina y en esta concepción de las personas como otro tipo de animales. em, y parte pues de este principio que hay un binario, que hay un masculino y un femenino, un macho y una hembra, y que esto se puede determinar con indicadores biológicos o médicos como la genitalidad del individuo, las hormonas y los cromosomas. Y esto simplemente a simple vista casi se le asigna a un individuo cuando nace. Realmente el reto cuando hablamos de sexo biológico y cuando se configura toda esta discusión de la medicina con respecto a la existencia o no de más de dos sexos o con el reconocimiento no de experiencias de personas pues sexualmente diversas, se tratan de apoyar un montón en la biología para explicar, no, es que en la realidad y según la evidencia y la ciencia solamente hay dos sexos femenino y masculino y pues todo lo demás se lo están inventando, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando entramos más a esta discusión nos damos cuenta que em, las hormonas o los cromosomas o los genitales son insuficientes para representar no solamente la realidad de la persona, sino la experiencia que tiene en el cuerpo que vive. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la testosterona como una hormona característica del género masculino, ¿qué pasa cuando hay una mujer asignada femenina al nacer con una genitalidad, con una vulva, con una vagina, pero que tenga altos niveles de testosterona a los niveles normales que tendría un hombre asignado al nacer? Entonces, ¿qué pasa? Esto significa que la mujer deja de ser mujer. Entonces, un poco se generan todas estas discusiones alrededor de cuando un cuerpo, cuando un organismo empieza o deja de ser mujer o hombre según estos indicadores. Realmente no tenemos muchas respuestas al respecto, entonces por eso creo que es bueno alejarse un poco de esta discusión biológica sobre el sexo. Porque creo que nos aleja realmente del punto de las experiencias que tienen estos cuerpos, no solamente con el sexo que es asignado al nacer, sino con el género que se le reconoce y que se le asigna socialmente. Entonces, el género realmente es la manera en la que la sociedad eh, identifica, caracteriza y también de muchas maneras controla cómo debe verse, hablar, sentirse, vestir, expresar, etcétera, cada persona de cada género. Entonces, un poco dicta desde lo social, desde la cultura, primero unos roles muy definidos de los hombres deben hacer esto y tienen estas responsabilidades y tienen estos deberes y tienen estos beneficios, y a la misma vez las mujeres deben verse así, actuar así, hablar así y asumir ciertos roles en la sociedad. Por la razón que esto es pues toda una construcción social, entendemos que las ideas de género pueden cambiar, mutar y transformarse, no solamente a través del tiempo, como lo podemos ver pues en nuestras sociedades, digamos, si nos ponemos a reflexionar qué libertades o qué derechos tenía una mujer en Colombia hace 50 años versus hoy, pues vemos que estas ideas de género han ido mutando y que quizás las oportunidades para acceder a la educación superior o a ciertos pues, roles profesionales, era completamente inaccesible hace 50 años y ahorita estamos viendo ha cambiado mucho la configuración y lo que se espera de la mujer y a la misma vez lo que podría ser una mujer y que se ha permitido tanto legalmente como social y culturalmente. Eh,
históricamente pues las mujeres han sido muy sancionadas por no atender al hogar. Entonces, si el rol de género asume que la mujer debe estar en el hogar y cuidar de los hijos y limpiar y cocinar y tal, las malas mujeres han sido históricamente las que no asumen esos roles y trabajan, no estudian o mantienen en el espacio público. Entonces, cada cultura pues realmente tiene sus creencias y reglas informales sobre las cuales entiende el género y reconoce el género. Por ejemplo, para nosotros en Colombia, el pelo largo es como un indicador muy fuerte de feminidad y se sanciona o un poco se hace burla o se ridiculiza a los hombres que tengan el pelo largo o se les asigna el género que no es o el género con el que no se identifican a mujeres que tengan el pelo corto, o eso se junta a estigma sobre su sexualidad. Entonces, realmente estas reglas son muy informales y muy transitorias a través del tiempo y los espacios en los que uno participe. Y también es interesante cómo estas normas han sido internalizadas tan profundamente en la sociedad y pues en nosotros como individuos desde muy pequeños, que estamos constantemente actuando de policía de género con los cuerpos de los demás. Entonces, si pensamos en entornos de cuando éramos pequeños en el colegio y entonces, ese niño camina como niña o juega como niña o llora todo el tiempo, entonces es mucha niña. Lo mismo para las niñas, como que no, pues tan machita esa niña que no le gusta jugar las muñecas sino el fútbol. Entonces, desde muy pequeños, no solamente estamos clasificando en estas dos categorías de lo que es ser femenino y masculino, sino que le estamos haciendo policía a los demás, reforzándoles cuál es su rol cada vez que se pueden salir de él. Realmente la identidad de género y cómo me gusta entenderlo y cómo me gusta conceptualizarlo es salirse pues de ese binario que es súper, mm, creo que limitante, súper violento para muchas experiencias que no se ven identificadas y reconocidas siempre en el mismo lugar o en el lugar que se le ha asignado socialmente. ¿A qué me refiero? Que a veces, como todas estas experiencias son fluidas, la identidad de género debería comprenderse un poco más como un continuo, como un espectro que transita entre lo femenino y lo masculino, y que hay un montón de cosas y experiencias en la mitad, en vez de hay un polo y hay otro y usted verá en cuál se clasifica y más le vale que juegue y que haga el performance o que actúe como el género que le han sido asignados socialmente. Mientras que si entendemos la identidad de género, si entendemos el género como esta dimensión en espectro, en fluidez, donde las personas podemos transitar en la identidad y eso no solo habla de cómo se siente uno en su cuerpo, sino cómo se expresa y cómo expresa su género en diferentes momentos, entornos, instancias, etcétera. Entonces, realmente cuando empezamos a ver y a reconocer eh, todas las experiencias que ocurren mientras nos peleamos por un binario, todo lo que ocurre en ese medio, todo lo que se siente, se piensa y se vive en cuerpos que habitan diferentes lugares dentro de este espectro y que se salen de este binario perfecto que como que se muere por clasificar a las personas en una cosa o la otra y que esto nunca se mueva y que nunca transite. Creo que ahí es cuando realmente entendemos la identidad de género y entendemos la pluralidad y la diversidad en la experiencia. Lo mismo pasa cuando hablamos de los cis y trans como un binario. Los cis se entiende como el antónimo de trans, los cis es los comportamientos, actitudes y roles que reafirman el género que ha sido asignado a una persona. En este caso, por ejemplo, yo pues fui asignada femenino cuando nací y yo me identifico con el sexo pues que me es asignado a nacer y me identifico también con muchos roles que llevo por el género asignado socialmente. Entonces, pues tengo mis características físicas, cómo me presento al mundo, es de una manera cis, o sea, de acuerdo a esta categorización que se me ha dado, mientras que lo trans es todas esas expresiones que transforman o a mí me gusta entenderlo como un poco transgreden esos binarios y esas clasificaciones otorgadas socialmente y al nacer. Entonces lo trans lo podemos entender desde lo transvesti, desde lo transgénero,
y son como maneras y expresiones diversas del género que se relacionan con el cuerpo, con el sexo asignado y con el género construido socialmente de maneras diferentes o transgresoras a lo normativo. Creo que aquí es importante como acotar que en este lenguaje, sobre todo cuando hablamos de trans, hay muchas como diferencias a través de los idiomas. Entonces, digamos, lo que en Latinoamérica se entendía como travesti, que es una persona que se viste del sexo que no le ha sido, que no le es reconocido socialmente, em, pero que habita pues su cuerpo, o sea, como que entra y sale de ese personaje a gusto, mientras que el transgénero pues es una definición diferente que comprende una identificación con el sexo o una falta de identificación con el sexo asignado al nacer. Eso, ninguna de esas dos implica que la persona quiera operarse, que la persona quiera someterse a procedimientos, hormonas, etcétera. Es una expresión de identidad que se posiciona pues desde diferentes partes. A la misma vez, si hablamos de transvesti en inglés, transvestite ya ha sido una palabra que se ha como cancelado y que se ha eliminado porque implica como mucha violencia y mucha discriminación en los contextos norteamericanos. Entonces se usa cross-dressing o como vestirse cruzado. Para comprender cómo este performance o este rol de vestirse del género opuesto del género no asignado. Pero más allá de los binarios, lo que estas líneas buscan entender o representar es todas estas cosas que hay en la mitad, todas estas experiencias que hay en la mitad, que transitan y que comprenden esta quizás ambigüedad en el género, que también es como una parte muy importante de la identidad, y es que hay muchos cuerpos y experiencias que no se comprenden con ninguna de las dos, y también reconocer que el sexo asignado o que el género otorgado socialmente no siempre habla de o reconoce a la experiencia vivida en el cuerpo. Entonces, cuando nos preguntamos un poco qué roles, responsabilidades, características, condiciones y libertades se atribuyen a las personas por su identidad de género y expresión de género, empezamos a reflexionar sobre cómo se ha dividido por sexo, por género, todos los ejercicios sociales que vivimos a través del tiempo y también como quién ha creado estas normas, o sea, quién se inventó que estos eran los roles, las responsabilidades y las características y un poco cómo se pueden empezar a cuestionar y transformar para lo que digo, representar estas experiencias diversas. Creo que para la primera pregunta es importante pensarse que los sistemas de género están primero muy dictados por el patriarcado, por esta como estructura de dominio de los hombres que ha afirmado como primero roles de liderazgo, de poder, de dinero, de superioridad a los hombres y que bajo ese régimen pues se ha entendido primero que todo las mujeres y todo lo femenino o feminizado como inferior, delicado, ridículo, falto de fuerza o falto de decisión. Y bajo como todos estos paradigmas del patriarcado, los cuerpos no solamente femeninos atribuidos al nacer o femeninos creados, construidos socialmente, son penalizados, sino que los cuerpos feminizados de también personas trans y personas sexualmente diversas son constantemente castigados como este refuerzo de lo inferior de lo femenino y como de reacertar esta dominación masculina. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar las violencias que viven los niños que se identifican como gay en el colegio, si nos ponemos a pensar como la violencia tan fuerte hacia las mujeres trans, pues todos estos los podemos entender como sanciones a lo femenino, asociarte con lo femenino, expresarte con lo femenino. Lo mismo que pasa con hombres cisgénero que expresan alguna forma de debilidad que se asocia como femenina, entonces a veces llora como una niña o se porta como marica, pues todas esas son eh, sanciones sociales ante la expresión de lo femenino como inferior e indeseable. La orientación sexual ya discute otra cosa pues muy diferente, como lo estaba viendo en un video que creo que les dejé ahí como recomendados, es que la identidad
de género es cómo uno se acuesta, entonces habla más del cuerpo, de cómo se pone, cómo se expresa, cómo se viste, cómo se arregla, cómo lo que sea, y la orientación sexual es con quién se acuesta, quién le atrae, cómo se relaciona, cómo, em, sí, cómo se siente em, con, o cómo se asocia sexoafectivamente, cómo se asocia emocionalmente, realmente qué roles toma dentro de la sexualidad y las relaciones. Esto también viene muy atado a cómo entendemos el binario de género y cómo entendemos lo cis y lo trans, porque dentro de todas estas estructuras patriarcales, pues como llamamos el heteropatriarcado, entonces no solamente es que las mujeres se tengan que comportar como mujeres, los hombres como hombres, cada quien tiene su lugar y su rol y su responsabilidad en la sociedad según su sexo asignado al nacer, sino que encima de eso se espera y la norma es que el hombre se junte con una mujer y la mujer se junte con un hombre. Todos estos, pues, y todos estos sistemas patriarcales, y estas jerarquías, sobre todo a través del género, también se pueden ver supremamente atadas a la religión. La religión entiende la pareja como con un fin reproductivo principalmente, lo cual primero dicta pues que mujer con hombre obligado porque son los únicos que se pueden reproducir y así lo quiso Dios, quizás en un entorno católico y cristiano. Y además de eso, pues comprende que la mujer, por ese mismo rol de reproducción que le ha dado Dios, pues tiene que jugar un rol en el hogar y en el cuidado y pues en las labores en el ámbito de lo privado, mientras que el hombre como proveedor o como el productivo debe salir a sostener a la familia, mientras en el espacio, en la esfera pública. Entonces, pues desde todas estas estructuras de dominio se van configurando estos roles y cómo se comprende todas las cosas que se desvían de lo normal, normal en comillas gigantescas o lo normativo, que realmente es simplemente un producto de las estructuras de poder que han regido en nuestras sociedades a través de la historia. En la orientación sexual podemos comprender que hay un montón de maneras de relacionarse sexoafectivamente o emocionalmente o solamente sexualmente. Y se le han puesto pues muchos nombres, entonces si hablamos de gay, de lesbiana, de bisexual, de asexual, entonces quizás una persona que no se siente atraída por ninguna persona. Luego hay otras características que hablan de por qué se siente uno atraído a una persona, entonces quizás creo que es sapiosexual o demisexual, habla de sentirse atraído a una persona porque hay una conexión emocional antes. Entonces hay muchas maneras de entender como estas expresiones y como estas relaciones y cómo se forman y entre quiénes se forman. Y aquí ya se cruza más como el sexo asignado a nacer, el género social y luego más como ese nivel de atracción. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que a una mujer le gusta otra mujer, pero qué significaría que una mujer trans le gustara a otra mujer? Entonces, hay como pues todas estos nombres que ayudan a... pues nombrar literalmente cada una de estas experiencias y cada una de estas eh, maneras de vivir, de relacionarse, etcétera. Que estos nombres existan y que haya, por ejemplo, que antes hablamos de LGBTIQ y ahora hablamos de LGBTIQAA más, eh, que mucha gente como que se burla de eso y como que qué más le suman a eso. Realmente esos nombres sirven para representar la experiencia, pero eso no significa que la experiencia se vea limitada a los nombres que existen. Entonces, creo que esto hace parte como de esa necesidad humana de nombrar las cosas porque en el lenguaje es que se vuelven reales y realmente es nuestra única herramienta para nombrar, para validar y para reconocer. Pero esto no significa, esto no es una lista exhaustiva de todas las experiencias, es más bien nombres que ayudan a representar eh, dichas experiencias. Entonces, para esto sale y nace un poco, o bueno, no nace, sino que se transforma el término queer, que fue usado en Estados Unidos por mucho tiempo para discriminar y para un poco como un término degradante para las personas LGBTIQ y que ahora se retoma y un poco se resignifica y se usa como un término sombrilla para representar todas las experiencias dentro de estos aspectos que mencionábamos de identidad, de sexualidad y de género. Entonces es una palabra que sirve
eh, que puede representar todas estas experiencias o puede representar las experiencias que no han sido nombradas aún. Entonces, personas que no se sienten cómodas con estos nombres de hombre, mujer, cisgénero, transgénero, lesbiana, bisexual, lo que sea. em, Ser queer es como una manera, como una denominación, como digo, sombrilla que permite hacer parte de la comunidad o reconocerse o identificarse sexualmente diverso en alguna dimensión sin tener que ponerle como nombre y apellido a esa experiencia particular. Lo que a mí me parece más bonito de ser queer es que reconoce completamente la fluidez en las expresiones y en las identidades de género. Entonces permite como navegar eso sin tener que ponerse eh, como sin tener que marcarse de esa manera. Digamos, si nos ponemos a pensar, pues también con esos títulos vienen como unas expectativas sociales. Entonces, por ejemplo, si yo digo que soy bisexual, pero estoy con un hombre, la gente pues no, no eres bisexual porque estás con un hombre, eres heterosexual. Entonces, como que también socialmente en toda esa policía del género, pues también como que esos títulos ponen un montón de presión. ¿Y qué pasa el día que te expreses diferente? ¿Y qué pasa el día que te sientas atraído a algo diferente o a alguien diferente? em, o sea, entonces a quién se lo tienes que justificar o cómo le tienes que poner el nombre. Entonces ser queer es como una herramienta que sirve precisamente para eso. Traje un corto video de una propaganda, no sé si lo han visto, ha salido un montón en redes o en su momento pues salió un montón en redes y es como una reflexión de cómo tenemos de integrado, de internalizado estas ideas sobre quién, sobre los roles de género, sobre todo cómo estos se expresan y cómo deben expresarse. Y casi que creo que lo más interesante es que nos ayuda a pensarnos como estas disonancias cognitivas y un poco estos choques que tenemos entre nuestras experiencias personales. Por ejemplo, yo me considero una mujer feminista, interseccional, he estudiado esto un montón, pero a veces como que el subconsciente me falla, como el instinto me falla y pienso, digo cosas que pueden ser discriminatorias, ofensivas, que pueden reafirmar estas normas y pueden hacerle policía de género a los demás, cuando realmente en mi formación y en mi exploración de estos temas, pues obviamente he tratado de desaprender todas esas cosas y poder comprender todos estos sistemas desde una mirada mucho más abierta y desde una mirada mucho más como orientada hacia la diversidad, la pluralidad y cómo esta fluidez de la experiencia. Entonces, aquí les dejo, lo voy a poner y ya les cuento un poco cómo podemos complementar esta clase y qué vamos a hablar por próxima.
Entonces, me parece muy bonito como esto reflexiona y las mismas personas en el ejercicio caen en su propia trampa y lo que digo, como en su propio instinto o en sus propias creencias internalizadas de qué significa hacer algo como una niña y por qué eso ha sido inherentemente malo en un montón de discursos desde que estamos pequeños y cómo se pueden transformar un poco estas ideas, porque al fin y al cabo, pues, estas se refuerzan socialmente, entonces, ¿qué pasa si rompemos con ellas y reforzamos otras cosas socialmente y que hacer algo como una niña sea bueno o poderoso o fuerte? Entonces, creo que nos deja pensando un poco el significado de esto y a la misma vez las repercusiones reales que tienen las construcciones sociales sobre el género en las personas. Muchas veces cuando hablamos de construcción social, las personas se imaginan como algo que no existe, algo que es imaginario. Pues sí, las construcciones sociales no son algo material que se construya en sociedad, pero a la misma vez tienen consecuencias tangibles y reales en cómo las personas viven sus cuerpos y tienen oportunidades y sufren discriminación o violencia. Entonces las ideas que tenemos sobre el género son las mismas que condicionan bajo qué condiciones se emplean las mujeres o qué preguntas les hacen las entrevistas o cómo las tratan en el aula o qué violencias viven en la universidad. Entonces vemos que por más que las construcciones sociales sean un concepto como intangible, eh, pues realmente tienen consecuencias objetivas y materiales en la vida de las mujeres y pues de la población sexualmente diversa. Eh, entonces ahí como que quería hacer esa pequeña reflexión y terminar aquí con eh, tres actividades que les propongo. Primero, un video que significa que el cuerpo es performativo, que el género es performativo. Esto es una teoría de Judith Butler, pues una teórica muy dura que habla de cómo el género es un performance, lo que habla como de casi que una actuación, que a uno se lo asignan y uno, ok, tengo que empezar a actuar como mujer y como lo que se espera en mi cuerpo. El video Yo no nací en el cuerpo equivocado para explorar un poco más estas experiencias vividas en cuerpo de las personas trans. Y por último, la columna Tienen corazón los diccionarios de Catalina Ruiz Navarro, una feminista increíble, periodista colombiana que trabaja muchos años en El Espectador, ahora tiene su propio medio de comunicación feminista con un grupo de mujeres que se llama Volcánicas y es también una de las cofundadoras de Las Viejas Verdes, una colectiva feminista colombiana. Esta columna me parece muy especial y me gustaría que la pudieran leer porque propone o un poco discute la necesidad del lenguaje inclusivo, la necesidad de usar los pronombres de los demás bajo el género que ellos identifiquen o que no se identifiquen y respetar esa inclusión en el lenguaje como una manera de representar, validar y reconocer las experiencias diversas. Entonces, ¿por qué importa decir todos y todas? ¿O por qué importa hablar con lenguaje incluyente y decir todes o usar la X o usar diferentes maneras de poder incluir a todas las personas en su diversidad, en espacios académicos, en escritura, en espacios sociales, etcétera? Y por último, los invito a participar en el foro, que es una pregunta de reflexión y de opinión personal de cuáles creen ustedes que son las consecuencias de transgredir las normas y roles de género. Estos pueden ser desde violencias directas hasta violencias o discriminación de manera estructural, social, cultural, económica, política, etc. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase.